muchos de nosotros nos conducimos a este sendero por la desgracia de haber nacido pobres y no con dinero, para así poder subsanar nuestra situación y vernos propensos a un estudio o algo así para que nos saquen, o aprender un oficio para que nos saque de este camino que hemos cogido por nuestras desgracias de haber nacido pobre, porque en nuestros hogares abundó la pobreza y la miseria, nos hemos visto aventados y a escarbar el mundo con nuestras propias uñas, dedicándonos en el delito y sometiéndonos a él, unos más serios que otros, ¿me entiende? Y así, por lo consecutivo, hemos llegado hasta este punto de vernos en la desgracia de pertenecer al abismo del delincuente. Muchas veces caminamos las ciudades con prisa, presos de un sistema que nos ha acostumbrado a la rapidez del todo. Y no nos ponemos a pensar en la historia detrás de las paredes de ciertos edificios antiguos que nos suelen parecer interesantes. Paredes que, si pudieran hablar, nos contarían miles de historias y sucesos. En lo que hoy conocemos como el Museo de los Niños surgió una de las historias más oscuras del sistema penitenciario de Costa Rica: el surgimiento y establecimiento de la temida banda conocida como los Hijos del Diablo. Corrían los años 70 y en Costa Rica la principal cárcel era la Penitenciaría Central, donde el sistema penitenciario muchas veces era ausente, carecía de autoridad, o bien a los criminales les era más sencillo comprar favores a los guardias o policías carcelarios, a los cuales parecía no importarle lo que sucedía dentro de los patios, en especial el pabellón norte y oeste. La penitenciaría central tenía alrededor de 2.000 presos en sus haberes y una capacidad aproximada para 350 agentes de guardia penitenciaria. Cabe destacar que la capacidad normal para este recinto era aproximadamente 300 personas. Esto significaba un poco más del 500% de sobrepoblación en el recinto carcelario. El hacinamiento, combinado con la cantidad exorbitante de personas presas, era el punto perfecto para mostrar la peor cara del ser humano. La llegada de nuevos reos a la Penny, como se le conocía popularmente, era la primer muestra de lo que dentro de esas paredes se vivía. En términos de los reos de la época, a esos nuevos presos se les maquineaba, lo cual quiere decir que se les desprendía de las pocas posesiones con las cuales les era permitido entrar a la cárcel. Robos de prendas y artículos que podrían ser considerados de valor por los reos, hasta usos físicos y sexuales en contra de estos nuevos reos, eran el pan de cada día para esos individuos. Debido a la anarquía que se vivía en los patios, dos de las bandas más importantes dentro de la Penny decidieron unirse para formar la tímida banda conocida como los Hijos del Diablo. Como una respuesta a la problemática de abandono, la cantidad de abusos que se perpetraban en contra de otros reos, y como una manera de imponer una especie de orden dentro de los patios de la Penny. Es en este punto donde entran las figuras de Caballón y Pico Elapa, quienes eran los líderes de la ya mencionada banda. En una serie de reportajes realizados por Canal 13 de Costa Rica, titulado El renacer de un exconvicto, Pico Elapa relata que los demás reos empezaron a vivir un poco más tranquilos, ya que si alguno violaba a otro preso, este sería asesinado. En ocasiones los miembros se reunían y analizaban en una lista si alguno de los que estaban en ella merecía morir por sus actos. Si la mayoría de esos miembros votaba a favor, esa persona sería asesinada. Uno de los crímenes cometidos por los Hijos del Diablo, y quizás el más sonado, fue el que se cometió con el afán de ganarse el respeto de los patios. En esa ocasión, los Hijos del Diablo dieron fin a la vida de Canalete, al cual lo amordazaron, lo ataron a un catre, el cual es una especie de cama metálica. Se le electrocutó hasta que éste entrara en estado de shock, y estando aún vivo le abrieron el pecho,
le desprendieron su corazón y entre los miembros de la banda hicieron una especie de lo que se conoce como cascarita o dominadas con el corazón, para posteriormente entregárselo a un gato quien terminó comiéndose el corazón de Canalete. Atrocidades relatadas por ahora ex reos cuentan que a una persona se le estaba acuchillando con machete mientras en un intento de escapatoria se dirigía hacia los servicios sanitarios. Se tropezó y una vez en el suelo, como despertando el poco instinto de supervivencia que le quedaba, intentó lanzar un basurero al atacante, quien con un movimiento con el machete cortó su brazo a tal punto que éste quedó colgando de su cuerpo, ya que no logró hacer un corte limpio. Es ahí donde le dan el golpe de gracia, poniendo en fin a la vida de otra persona. Además de las violaciones y homicidio dentro de las paredes de la Penny, los atropellos a los derechos humanos eran pan de cada día. Cabe resaltar que en esos tiempos las cárceles no eran vistas como centros reformatorios para los delincuentes, sino como un lugar de castigo para los mismos. Varias de las violaciones a los derechos humanos eran el hacinamiento ya mencionado que se vivía. Y con respecto a la comida ni hablar. Relatos de los presos cuentan que a la hora de la comida se hacía una especie de hoguera o fogata, y en esas mismas se colocaba un barril, agua, un poco de manteca y arroz. La mezcla era un grumo blanco y eso servía de alimento para los reos. Cuando la comida eran solo frijoles era un poco más simple, ya que eran solo frijoles con agua, y en algunas veces se mezclaba con un poco de bicarbonato de sodio. Los pocos presos que contaban con un plato o alguna especie de recipiente para comer eran los más afortunados, ya que si no tenías un recipiente en el cual colocar la comida, sencillamente los guardias colocaban la comida en manos de los reos para que pudieran alimentarse. En muchas ocasiones, y debido a que la comida estaba caliente, los presos solían arrojarla al suelo y se la comían como perros, ya que no tenían otra opción. Ante la desesperación y como el simple hecho de ver una proteína en sus alimentos era algo casi imposible, varios reos lograron capturar una rata. Uno de ellos, en una entrevista a un medio costarricense, relató que era tanto el desespero que el tan simple hecho de ver a alguien más comer una rata le abrió el apetito y decidió formar parte de esta especie de comida o banquete. La Penny, como bien se le conocía, un lugar de dolor, castigo y muchos crímenes, no es ni la sombra de lo que fue en su tiempo. Ese lugar oscuro y temido en antaño fue convertido ahora en un lugar que para muchos de nosotros de generaciones nuevas nos trae recuerdos buenos, recuerdos felices, ya que en esa misma edificación se encuentra el Museo de los Niños, lugar dedicado a los más chicos y al aprendizaje. Es increíble cómo ciertos lugares que conocemos y no son tan cotidianos suelen esconder mucha historia entre sus paredes. Paredes que en antaño fueron marcadas con sangre, ahora son motivo de alegría. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darles like al video, ya que eso me ayudaría muchísimo. Este ha sido Toxicómano. Muchas gracias.